de auditorio. La doctora González está ahora en sala. En breve se comenzará el caso de estimulación de rama izquierda, por lo cual igual nos pueden transmitir ahora las preguntas. Eh, Aprovechen a Carlos en preguntar todo lo que necesiten de dispositivos. ¿Alguien en el auditorio? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario, por favor? Ahora te alcanzan el micrófono. Muchas gracias. Carlos, buenos días, bienvenido. Muchas gracias por la charla. Lamentablemente el tráfico fluido de Lima impidió que llegue al principio. No sé si se pudo tocar el tema de qué tan fisiológica se podría conseguir la estimulación sin cables y a dónde apunta esta búsqueda de una estimulación sin cables con la estimulación fisiológica. Bueno, tengo que comentar, el líder en esto en Latinoamérica es el doctor Diego Egas, que está emprendiendo estudios de implantando Micra con Syncromax, algo que no mostré por una cuestión de tiempo. De alguna manera él mapea el septum y elige regiones septales medias y altas, y él está demostrando que los pacientes evolucionan bien con una baja, una aceptable disincropatía asociada a la estimulación. ¿Sí? Era algo que nos preocupaba porque ustedes saben que la primera fase de Micra se ponían en el ápex, y muchos de esos pacientes, 17-20% de esos pacientes, generaban disfunción ventricular, y era algo que se contraponía, ¿no?, con la movida que estamos generando, que es la estimulación fisiológica. Yo creo que igualmente la estimulación del Micra es subóptima, pero en el balance riesgo-beneficio, eligiendo bien el nicho de pacientes que apunté, es una herramienta indudable. Nosotros la empezamos a usar hace un año y hoy por hoy no me veo en el día a día sin tener Micra para estos pacientes con que le hago la extracción con bolsillos infectados, pacientes con endocarditis, pacientes muy frágiles, pacientes que ya hicieron un hematoma y le tuve que sacar un equipo. Esos pacientes son espectaculares para Micra, y en ese nicho de pacientes ninguna duda que es costo efectivo, ¿sí? No creo en la movida, como se hace en el norte, de que hay que ponerle Micra a todo el mundo, por el momento, hasta que no se pueda hacer estimulación selectiva del sistema de conducción con este tipo de dispositivos, que obviamente eso está en proceso de investigación. Partiendo en ese comentario, antes de pasar a otra pregunta, quiere decir, Carlos, que las recomendaciones actuales y en base a tu experiencia, todo paciente que tiene alguna infección de dispositivo, desde bolsillo hasta endocarditis, ya no sería necesario colocarle un transitorio, hacer el explante, terminar los días de antibiótico, sino puede ir directamente desde el día uno de inicio de tratamiento antibiótico con un dispositivo sin cables. Si bien no hay todavía recomendaciones en las guías, todas las publicaciones van en concordancia con eso, ¿sí?, de hacer directamente la extracción y el implante de un Micra en el mismo momento. El paciente rápidamente resuelve su infección, ya no tenés el cable del marcapasos transitorio perpetuando la endocarditis, o sea, los pacientes resuelven más velozmente su infección, y además el paciente no está con una posibilidad de un desplazamiento del dispositivo, puede ser rápidamente externado y siguiendo en hospital de día su tratamiento antibiótico infectológico. Esa es por la tendencia, y en ese punto es sumamente costo efectivo. Sí, nosotros tuvimos la colocación de un Micra en un paciente hace unas semanas. Claro, estaba con una endocarditis y tuvimos que esperar que acabe el tratamiento de la endocarditis, los 42 días para colocarle el dispositivo, ¿no? Entonces, y bueno, la evolución es bastante buena. De hecho, lo que estábamos nosotros pensando en el servicio en aquellos pacientes, a lo mejor no que tengan endocarditis o bacteremia, pero infecciones de bolsillo, por ejemplo, ¿no?, que tienes que esperar al menos 1 o 2 semanas, directamente implantarles el Micra y hacer la extracción completa del sistema con la limpieza quirúrgica. Sabemos que es algo de bolsillo, ¿no?, que al final no llega a haber pues bacteremia porque los cultivos negativos, las heces normales, ¿no? Entonces creo que es un mensaje que
que podríamos dar que en este grupo de pacientes, que todos los que hemos implantado dispositivos nos hemos tocado con este grupo de pacientes, un gran dolor de cabeza es la infección. De hecho, es algo que nadie quiere tener, ni se lo deseamos a nadie, y creo que esto es una luz muy buena para este nicho de pacientes, como dices. ¿Algún otro comentario, pregunta? Sí. Sí, justo iba a preguntar algo con respecto a la infección de lo que es del marcapaso, pero estoy entendiendo que está hablando de la infección del bolsillo. ¿Qué pasa cuando tenemos infección y tenemos vegetaciones en todo el cable del marcapaso? ¿Es ahí también indicativo el MICRA? Repito que no es una indicación absoluta ni está en las guías, pero se está colocando Micra con endocarditis activa, hemocultivos positivos, ¿sí? En el mismo momento que se hace la extracción de todos los cables infectados, en vez de poner un marcapasos transitorio, directamente se pone Micra. Y no ha habido infecciones asociadas a esa conducta por el momento. Entonces nos abre una posibilidad enorme. Otro paciente más intermedio es el que dice, sí, Mario, el paciente que tiene infección de bolsillo con hemocultivos negativos, ese paciente sí ya está escrito de poner, como mostré en las guías, directamente la estimulación sin cables. Carlos, una pregunta. ¿Qué opinas del implante de marcapasos sin cables en personas jóvenes sin tener alto riesgo de infección? Los pacientes jóvenes, el único problema que veo con esta tecnología en la actualidad, que probablemente en las próximas generaciones mejores, es la capacidad de la sincronización de la onda P a alta frecuencia. ¿Sí? Por debajo de 80, 90 latidos hace maravilla, pero los pacientes jóvenes entrenan a 150, 160, ahí es incapaz de sincronizar la aurícula con el ventrículo. Por lo tanto, la estimulación va a ser subóptima. ¿A qué paciente joven yo le implantaría un Micra? A un paciente que tuvo, por ejemplo, una infección de bolsillo, bueno, uno sobrepesa, en los pacientes jóvenes es catastrófico dejarlo internado tanto tiempo. Y segundo, los pacientes que tienen un bloqueo paroxístico, donde uno pone un marcapasos de backup, donde uno espera muy poca estimulación, pero cuando le haces hacer una ergometría el paciente está muy bien. Entonces ese paciente sí podría ponerse un Micra con absoluta seguridad. ¿Y a partir de qué edad consideras que ya el MICRA es una opción importante? Repito, en pacientes que no tienen alto riesgo de infección, o sea, un paciente estándar, ¿no? Hay incluso en pacientes pediátricos bastante implantes. Generalmente a partir de los 15 a 20 kilos se podría llegar a poner Micra. No es mi nicho de expertise y más que eso no te puedo decir. ¿Alguna pregunta más por ahí? Sí, doctor. Y un par más y al break, ¿eh? Sí, buenos días. Agradecer y felicitar por las excelentes presentaciones que hemos tenido en este bloque. Es con respecto a marcapasos, ¿no? Y fibrilación auricular. ¿Es posible determinar la presentación de fibrilación auricular en Holter con Holter en pacientes portadores de marcapaso, puesto que vamos a tener ese diagnóstico en el momento que le hagan la telemetría y no sabemos qué tiempo, y generalmente es anual, ¿no? Y es posible determinarlo a través de Holter. Y la otra pregunta sería, ¿es preponderante ablacionar la FA en un síndrome de taquibradis con un paciente con síncope recurrente, considerando en el mundo real de que no hay acceso en salud pública en nuestro país para poder establecer previamente la ablación de FA, ¿no? Bien, con respecto a la primera pregunta, sí es posible en el Holter determinar si es que el paciente está con fibrilación auricular, ¿no? Porque se llega a ver, ¿no? Así el marcapaso esté estimulando al 100% en el ventrículo. A veces las espigas, el QRS ancho entre Rs y Rs no deja ver bien, pero si uno hace
una visión muy minuciosa, podría ver que el paciente puede tener fibrilación auricular en aras a anticoagularlo o a tomar alguna otra medida y no esperar la telemetría, que a veces el acceso no es para todos los pacientes, no es tan fácil. Y con la siguiente pregunta de la ablación de la fibrilación auricular, la ablación de la fibrilación auricular, como el caso de ayer que presentamos, se ha visto que en aquellos pacientes con disfunción sinusal y que hacen pausas post episodios de FA rápida, hay una tendencia a mejorar esas pausas y esa sintomatología. Entonces, es un grupo de pacientes específicos en el cual la ablación de la fibrilación auricular con disminución de la carga rítmica y episodios rápidos podría sacarlos de indicación de implante de marcapaso en ese escenario importante, ¿no? Sobre todo en pacientes jóvenes y todo esto, ¿no? Ahora, si ya sabemos que de base es un adulto que hace pausas sin que sean precedidos de una FA o una taquiarritmia, pues probablemente a ese paciente le voy a poner primero un marcapaso y luego voy a valorar si es que le hago la ablación de FA, porque la FA también le puede dar síntomas. Pero miraremos eso, ¿no? Una última pregunta, por favor. Una última pregunta, Carlos, por favor. En cuanto a la detección de arritmias subclínicas, estos dispositivos sin cables con AB, con sensor AB, ¿qué tan buena es tu experiencia para la detección de arritmias subclínicas? Porque esa es otra ventaja de los marcapasos convencionales, ¿no? ¿Cómo lo ves? Por el momento no tienen la posibilidad de grabar eventos, ni contadores, ni nada. Es un problema que tienen estos dispositivos porque, bueno, los hacen tan chiquititos y que generalmente le sacan toda esa capacidad para miniaturizarlo. Probablemente en las próximas generaciones van a mejorar, pero sí, es otro agujero negro que tienen los marcapasos sin cables, que no tienen este tipo de información clínica, ¿no? Solo para hacer un comentario lo que Mario planteó en pacientes con FA que hacen pausas y síncope. Bueno, en la actualidad estamos buscando de que estos pacientes vayan a ablación de fibrilación auricular para evitar el marcapaso, en especial si son menores de 70 años en la institución. Y son los pacientes que priorizamos, ¿no? Entonces, todo paciente que esté en la red de salud y tiene esta situación son pacientes que deben ser derivados pues inmediatamente INCOR, porque son pacientes que priorizamos para hacerles ablación de FA en la misma hospitalización y así evitar el implante de un marcapasos. Correcto. Bien, ya, nos da nos va a quitar un par de minutos de la break, pero bueno, no, estamos en hora, sí. No se preocupe. Este tipo de marcapasos en pacientes que tienen cardiopatías coronarias, el hecho de tener que implantarlos ahí en el septum, ¿podría desencadenar arritmias importantes en en este proceso? No sé, Carlos, ¿puedes ahí? No es arritmogénico el implante de los marcapasos sin cables. A lo mejor, Carlos, en aquel paciente que tiene una cicatriz importante en todo el septum, por ejemplo, ¿qué experiencia has tenido ahí? Un paciente que ha tenido un infarto importante y tiene una cicatriz grande en todo el septum. Tenés que mapear un poco más para conseguir buenos umbrales. A veces uno tiene que tratar de escaparle a la escara, ¿sí? No me ha pasado el no poder conseguir un lugar, pero sí mapear 2 o 3 lugares en un mismo paciente. Correcto, muy bien. Vamos al break. Muchas gracias a todos por sus tiempos y Carlos por la presentación.